Hoy en nuestra sesión 34 de Psicoanalízame Podcast estaremos hablando un ratito nuevamente sobre cuáles son esos diagnósticos más comunes en el ámbito escolar y esas adaptaciones curriculares que la escuela pudiera estar realizando a favor de su hijo, con nuestra invitada nuevamente Melissa Núñez, quien es terapista educativo, clínica y certificada en autismo y neurodiversidad cognitiva, también directora y fundadora de Rise and Shine Learning Zone en Dorado. Bienvenida una vez más, Melissa. Gracias por siempre compartir con nosotros. Antes de empezar, vamos a recordar, como siempre, que estamos en nuestra casa GW5 Studios para GW5 Network y también recordar que este podcast solo ofrece información general con fines educativos y que no pretende reemplazar la evaluación, diagnóstico y o tratamiento profesional. Ahora sí, vamos a comenzar a hablar un poquito sobre qué es esto de disgrafia. Fue el tema que nos quedamos pendientes en la sesión anterior, así que ¿qué me puedes abundar sobre disgrafia? Pues hola, doctora. Primeramente, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí nuevamente con ustedes. Pues hablemos de disgrafia. La disgrafia es un trastorno del aprendizaje. ¿Y por qué del aprendizaje? Pues porque afecta una de las tres vertientes de la enseñanza y aprendizaje, como lo es la escritura, la lectura y los cálculos matemáticos. Pues en este caso, el trastorno de disgrafia, el trastorno del aprendizaje del que estamos hablando, afecta directamente a la escritura, porque afecta lo que es la habilidad que tiene una persona para escribir de manera legible, eficiente. También se caracteriza por una falta en la coordinación o alguna dificultad en la coordinación motor fina. La organización espacial de las letras. Esto cuando tenemos un chico que tiene que escribir 3 oraciones en una libreta regular de línea y para esas 3 oraciones te coge toda la libreta, todo el espacio, pues eso pudiera ser, ¿verdad?, parte de un trastorno de dislexia, al igual que la fluidez en la escritura. Ok, así que estos chicos que presentan dificultad en cuanto a lo que es escritura, en cuanto a lo que es quizás el acomodar esas letras en esa lineecita, ¿verdad? Y evitar esa expansión de las letras que a veces las hacen bien grandotas o a veces bien pequeñitas. Más también veo aquí que es la fluidez también en la escritura, pues puede deberse, ¿verdad?, a un trastorno de aprendizaje, específicamente en la disgrafia. En la disgrafia. Súper. Exactamente. Entonces, estas personas pueden presentar, como dijimos anteriormente, la escritura ilegible, inconsistente y desorganizada. También se les dificulta mantener un patrón lineal, acomodar esas letras, el espacio entre las letras. Y los problemas para seguir alinear correctamente también se les dificulta en la redacción de textos. Entiendo. ¿Okay? En la redacción de textos, cuando componemos textos y también afecta la expresión escrita y la velocidad al escribir. Son estos niños que a veces pueden estar toda la clase escribiendo. Entiendo. ¿Okay? Se tardan en copiar, quizás aquí entonces, ¿verdad?, vienen esos factores de lo que vamos a hablar un poquito más adelante, de esos acomodos que pueden hacer la misma escuela, ¿verdad?, para proveerle un espacio adecuado para que este chico pues pueda tomarse el tiempo de escribir, quizás no tanto tiempo, pero pueda entonces adaptarse esa enseñanza reconociendo que hay algún trastorno de disgrafia, ¿verdad? Y más adelante vamos a hablar de eso, pero me imagino que por ahí va ese asunto. Correcto. Y también se manifiestan diferentes formas. No todos los niños con disgrafia se manifiestan igual. Entiendo. Incluso también puede estar acompañado de algún otro tipo de diagnóstico, como lo es la dislexia, que la discutimos en el podcast anterior. Es importante saber que la disgrafia tiene que ser diagnosticada con evaluaciones específicas, como hemos mencionado anteriormente, con profesionales especializados en los trastornos del aprendizaje. Entiendo. ¿Okay? Para poder ofrecerle el apoyo y las estrategias que este chico o chica necesitan. Usualmente dentro de lo que son las evaluaciones psicoeducativas, ¿verdad?, para la información de los padres, es donde se trabajan estas áreas, específicamente midiendo las destrezas académicas de escritura, lectura y matemáticas. En esa parte de escritura que esta evaluación psicoeducativa realiza, uno comienza a ver síntomas, ¿verdad? Uno comienza a ver ese patrón de letras quizás grandes en tamaño, desorganizadas, utilizando un espacio muy grande para escribir, pues ya uno va en ese proceso de evaluación tomando notas sobre esto. Y sé que hay instrumentos que específicamente miden dislexia, que específicamente miden discalculia, que específicamente miden disgrafia, pero ya de antemano en esa evaluación psicoeducativa, ya el profesional puede ir cachando que aquí pudiera haber un trastorno de aprendizaje relacionado a disgrafia y de ahí en adelante hacer unas evaluaciones un poco más pertinentes.
en el caso, en el aspecto del ámbito educativo, el maestro puede identificar y hacer el referido Exacto. al especialista, y eso casi siempre es la norma. Ujú. Y es lo ideal por parte de las instituciones, que puedan detectar, tener ese personal capacitado para poder detectar este tipo de dificultad y referir al Sí. personal adecuado. Que lejos que el estudiante se quiere tardar, que lejos que el estudiante quiere escribir así a lo loco, como dicen los padres a veces, ¿verdad? O que quizás no está prestando la suficiente atención o interés en hacerlo bien su trabajo, pues puede haber un trastorno detrás. Así que a los padres también, pues mucho ojo con esto. Los padres también pueden darse cuenta de que, caramba, es que siempre escribe de la misma forma, quizás lo ves esforzándose y el nene frustrado porque pues tiene una condición, ¿verdad? Esto va más allá de si yo quiero escribir de una forma o no, es que no puedo. Y entonces para esto sería el diagnóstico, para esto entonces sería los acomodos que vienen luego y pues para un poco reconocer que va a necesitar ayuda, que va a necesitar muy probablemente terapia, para entonces ir mejorando esa parte de la escritura. Dentro de esas terapias, a grosso modo, intervenciones educativas especializadas e individualizadas, terapia educativa y terapias con el profesional de la salud mental y los especialistas en los trastornos del aprendizaje para ayudar a este chico en el entrenamiento que él necesita de formación de letras, practicar la escritura, quizás un terapista ocupacional puede ser también un buen recurso en estos diagnósticos. Súper. ¿Qué más tienes por ella aparte de lo que es la disgrafia? Creo que ahí vamos a saltar un poquito a otro trastorno. Sí. Muy interesante, por cierto. Vamos a hablar ahora del trastorno oposicional desafiante, mejor conocido como TOD. Esto es un trastorno de la conducta infantil y dirán, pero si es de la conducta, que tiene que ver con el aprendizaje y con el desempeño. Tiene que ver todo. Tiene que ver todo, porque este tipo de trastorno se caracteriza porque es un patrón persistente de comportamiento desafiante, negativista, desobediente y hostil hacia las figuras de autoridad. ¿Qué somos los maestros? ¿Qué son el personal de la comunidad escolar? Pues la autoridad. Exactamente. Entonces, este tipo de chico puede ser un poco disruptivo en el salón de clase, y si no tenemos el entrenamiento, ¿verdad? El conocimiento para trabajar con ellos, puede ser un reto enorme en el aula como tal. Esta actitud, ellos tienden a mostrar una actitud de confrontación, y cuando hay algún problema, se resisten a aceptar su responsabilidad de que fue él el que los provocó. En ocasiones tienen muchos problemas con aceptar las reglas. Exacto. ¿Okay? Con aceptar las reglas y las normas sociales. Aquí pues puedo abundar un poco sobre cómo esas conductas pueden afectar el aprendizaje, ¿verdad? Más allá de lo que has mencionado. Simplemente porque a este chico se le va a dificultar seguir desde sacar el lápiz y guardar el libro hasta mantenerse sentado, hacer silencio en los tiempos que son correspondientes a hacer silencio, esperar su turno para hablar. O sea, va a ser una confrontación casi diaria la mayor parte del tiempo, ¿verdad? Correcto. Entonces esto puede crear mucha frustración en el maestro, en el estudiante y en sus compañeros. Claro. Y crea un ambiente bien tenso. Dentro del salón. Impide el aprendizaje, y si no manejamos bien este tipo de chicos, ¿verdad? Con el trastorno oposicional desafiante, lo que sigue es aumentando la oposición, ¿verdad? ¿Qué pasa con un personal que no está adaptado, ¿verdad? Que no está quizás adiestrado para trabajar con este tipo de trastornos, que es lo que usualmente hacen? Regañar, castigo, disciplinar, castigo, dar la queja al papá y mandarlo a la oficina del director, del principal, de lo que sea. Vamos a lograr. Es correcto. Vamos a lograr poder apoyar realmente a este tipo de estudiantes. Ellos tienden a discutir con adultos, tienen falta de cooperación, se irritan rápidamente, provocan situaciones deliberadas, tienen mucha negativa a cumplir con lo que se les solicita, ¿verdad? Y pues básicamente interfiere en el funcionamiento escolar, pero no solamente en el funcionamiento escolar. Este tipo de niños hay que trabajar lo que es el entorno familiar y social. Sí, porque el trastorno oposicional desafiante lo vamos a ver en varios ambientes, correcto, no solamente en el ambiente escolar, aunque personalmente también lo he visto que varía, ¿verdad? Como todos los trastornos, como todos los seres humanos, varía quizás la dificultad de relacionarse en otros entornos, quizás en el entorno que es más restrictivo, en el entorno en que el chico se siente que está más limitado de poder hacer lo que quiere hacer, ¿verdad? O ser desafiante, en ese entorno es el que más conflicto va a tener. Así que podemos tener un chico oposicional desafiante teniendo más problemas en casa que en la escuela,
Correcto. A la inversa también. Y a la Más inversa. problemas en la escuela que en la Correcto. casa. Entonces es importante Correcto. aquí hablar con los padres, ¿verdad? Reunirnos, como siempre hemos hablado, y ver si estos comportamientos se repiten en otros ambientes, cómo se manejan y entrenar tanto a los padres como a los maestros para entonces lidiar con este tipo de comportamiento. En tu experiencia, ¿qué te ha funcionado para trabajar así con un oposicional Mira, desafiante? realmente uno tiene que observar el comportamiento constante, porque hay actitudes desafiantes propias de la edad. Y el hecho de que un niño sea desafiante no necesariamente está. Exacto. O sea, eso es bien importante también decirlo. Pero, ¿qué me funciona a mí? La disciplina afectiva. Hablarle con amor, un tono adecuado. El body language es bien importante. Uno se para con autoridad, con fuerza, vas a provocar una reacción Exacto. y no va a ser positiva. Exacto. Y también hay que darle sus espacios para que se autorregulen. Necesitas un break, sal un ratito, respira, ve al baño, lávate la cara, cómete algo. El tener esa flexibilidad ayuda mucho con este tipo de estudiantes y sobre todo la comunicación con los padres, los especialistas y la comunidad escolar. Claro, tiene que ser una combinación, ¿verdad?, de disciplina, como tú dices, afectiva y efectiva, Correcto. positiva, lo Correcto. que es la disciplina positiva, que se enfoca en no solamente enseñarle a este chico, ¿verdad?, y redirigir cómo es que quizás hubiese podido expresar o hubiese podido dejar saber lo que él quiere hacer o su preferencia o lo que está necesitando en ese momento, sino también poderle dar las herramientas para poderse autorregular, para que él mismo pueda reconocer cuando quizás está molesto y entender que hay reglas, entender que van a haber consecuencias por sus actos. Las consecuencias con este tipo de chicos son bien importantes, no pueden ser negociables y tienen que ser consecuencias que sean apropiadas, ¿verdad? Y consistentes sobre todo porque este chico está acostumbrado Correcto. a buscar la forma, de alguna forma, salirse con la suya, ¿ok? ¿Y por qué ocurre esto? Yo casi siempre veo este tipo de trastornos en ambientes que son autoritarios, en ambientes que son bastante inflexibles, en donde quizás, ¿verdad?, no necesariamente los padres o los maestros, ¿verdad?, alguien en su entorno no está teniendo los recursos adecuados para crear una disciplina positiva, una disciplina afectiva, efectiva, y lo que hace es imponer. Y entonces el niño lo que hace es rebelarse prácticamente. Sí. Yo digo, en la opresión nadie funciona. Nadie. Ni los niños, ni los adolescentes, ni los adultos. Que va a ser un adulto oprimido, se va a rebelar. Y eso lo sabemos históricamente. Claro. Así que ninguna persona va a funcionar bajo un estilo autoritario. Con estos niños hay que bajar la guardia. Es lo que está buscando. Y no se trata de dejarlo que hagan lo que quieran, porque a veces hay maestros, educadores, padres, ay, Missy, es que tú lo dejas hacer lo que él quiera. No se trata de eso. Tenemos un objetivo y es que el niño aprenda, es que el niño ejecute, que el niño tenga éxito académico. Entonces tenemos que ofrecer las herramientas necesarias que sean efectivas para que pueda desenvolverse en el entorno educativo. Saludablemente, ¿verdad? Y reconociendo que hay consecuencias, pero no conflicto. Yo no puedo crear un ambiente tenso con este chico porque precisamente a eso es que él está acostumbrado. Él está acostumbrado a discutir con adultos. Él está acostumbrado a defenderse. Y si yo voy con la bandera de la paz, ese no es el escenario que él está acostumbrado. De repente él está aprendiendo que hay otras estrategias para comunicarnos, que eso es lo que tú le vas a enseñar. Claro. Pues mira, lo pudiste haber dicho de esta forma. Si tú me hubieses expresado esto quizás por escrito, me lo hubieses dicho de otra forma, yo lo hubiese podido manejar. No es necesario gritar, no es necesario romper, no es necesario interrumpir. ¿Cuáles son las formas? Y eso es lo que entonces enfocaríamos, por lo menos desde el aspecto psicológico, el poder trabajar con estos niños, pero es lo mismo que estaría funcionando. Es lo mismo porque tampoco puedes intentar que él entre en razón, cambie la actitud en el momento en el que el niño está reaccionando, ¿verdad? De manera desafiante. Hay que esperar. Hay que enfriar el ambiente. Y el termómetro tiene que bajar. El termómetro tiene que bajar. No podemos obtener resultados en ese momento. Esto no es para allá, como dicen a veces las personas, ¿no? Lleva un proceso. Lleva un proceso, lleva mucho entrenamiento. Para padres que estén quizás enfrentando estas situaciones, es necesario buscar ayuda. Correcto. Nosotros queremos intervenir antes que llegue la adolescencia, que es otra etapa bastante difícil. Así que va a ser mucho más fácil poder lidiar con un niño que está presentando rasgos oposicional desafiantes que bregar con un adolescente que ya tiene el diagnóstico, porque el patrón de comportamiento, dijiste algo bien importante al inicio. Esto no es que el chico de vez en cuando es malcriado y de vez en cuando no quiere hacer las cosas, es un patrón de comportamiento. Exacto. Este niño lleva
tiempo comportándose de esta forma, sus padres han intentado quizás varias estrategias y no han logrado, el mismo comportamiento parecido lo vemos en la escuela, en otros ambientes, entonces pues ya es un patrón y ahí es que vemos el trastorno y entonces para allá es que necesitamos la ayuda para poder entonces adquirir los recursos. Una vez la reciben, también deben la terapia familiar. La familia tiene que saber que no es solamente el niño el que hay que impactar, es la familia y los cuidadores que estén envueltos, ¿verdad? Involucrados en su crianza. Porque si remamos todos hacia la misma dirección, obtenemos mejores resultados. Oye, no te va a servir de mucho, Melissa, que tú trabajes con él habilidades sociales, que tú establezcas límites claros, que seas consistente y cuando llega a casa, pues papás hacen lo contrario. Exactamente. Eso que no nos va a servir mucho. Como tú dices, tenemos que remar todos en la misma dirección, estar en el mismo barco montado, remando en la misma dirección, así que el entrenamiento a la familia es sumamente importante. Sí, es primordial. Y la colaboración con los padres, maestros, todos trabajando en conjunto, logramos, se puede. Definitivamente. Se puede, y los niños pueden también aprender. Aprender y disfrutar el proceso educativo, no tiene por qué ser una tortura. Yo siempre les digo, busquen el motivo de la conducta, ninguna conducta se va en el vacío, este chico debe tener alguna incomodidad por algo y es el papel tanto del padre como del maestro como del profesional de la conducta es saber qué es lo que está provocando esta conducta, si es un patrón, ¿verdad?, disfuncional familiar, si ha sido un patrón disfuncional académico, y que entonces el niño en respuesta a esto esté mostrando estas conductas, o si realmente, ¿verdad?, hay algunas otras razones que desconocemos y que es el trabajo del profesional de la conducta. Entonces, definitivamente hay que auscultar mejor esa maleta con la que llega el niño a la institución o al salón de clase para saber de dónde provienen este tipo de conductas desafiantes. Súper. Vamos a ver, ¿qué más tenemos por ahí? Pues el último que vamos a discutir por el día de hoy es la ansiedad generalizada. Este diagnóstico es bastante común. Es más común de lo que pensamos. Y realmente afecta directamente el desempeño escolar de estos chicos o chicas. Esto se caracteriza, este trastorno, por la preocupación excesiva, persistente. Ellos pueden experimentar una sensación constante de inquietud, tensión, nerviosismo, sin alguna sin alguna razón específica o evidente, ellos sí la tienen, lo están sintiendo. Ojo, esto no es que no existe, que no es real, a lo mejor no puede ser lógico para uno que está atendiendo el caso, pero sí, ellos están sintiendo eso y es real. Ellos tienen una dificultad usualmente para controlar lo que es la preocupación, la irritabilidad, se les dificulta concentrarse, problemas del sueño, tensión muscular, fatiga, inquietud, síntomas físicos, dolores de cabeza y uno de los más comunes es el problema estomacal, el malestar estomacal. Ese es uno bien común que surge en estos chicos. Entonces ellos sí, estos síntomas sí pueden interferir significativamente en lo que es el funcionamiento diario de las personas y en su calidad de vida. Claro, si la ansiedad generalizada se une a ansiedad por separación de algunos de los padres, pues tenemos una bomba ahí explosiva casi, por la situación de que cuando lo dejen en la escuela, este niño va a estar llorando persistentemente, le va a costar mucho el acostumbrarse a estar distanciado de su mamá o de su papá, la figura de apego que sea la figura principal. Estos niños van a presentar mucha resistencia a estar solos. En el caso de la ansiedad generalizada, vamos a ver que el patrón de comportamiento se repite en diferentes escenarios también, así que afecta no solamente el ámbito escolar, pues también afecta cómo se relaciona el niño en otros ambientes, ya sea en la casa, ¿verdad? Cuando salen alguna actividad, socialmente. Y pues sí, lo que has mencionado es una preocupación excesiva. Nuevamente, ¿cuál es el trabajo de nosotros saber, ¿verdad? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que hay en tu mente? ¿Qué es lo que estás creando aquí? Que entonces genera toda esta incomodidad. Toda esa incomodidad, correcto. Y la evaluación de los síntomas tiene que ser desarrollada por un profesional de la salud mental. Ahí sí, nosotros como maestros, nosotros como educadores, tenemos que pasar el batón completamente al profesional de salud mental, que es el que está capacitado y ese es el que nos va a ofrecer las recomendaciones para que ese chico pueda funcionar y tener éxito académico, ¿verdad? Y que se pueda integrar a la comunidad escolar de manera efectiva. ¿Cómo podría ¿verdad? Afectar esto académicamente? Bueno, tú tienes una persona que su cuerpo está ahí, pero su mente no. Exacto.
Muy probablemente está pensando, no sé, tendrá algún miedo, por ejemplo, preocupaciones que vemos comúnmente, terremotos, que son experiencias que han tenido en el pasado, ¿verdad? Con las circunstancias a nivel social que estamos viviendo como país. Pudiera estar este chico preocupado, qué sé yo, la temporada de huracanes, pudiera estar preocupado porque su mamá no está cerca, pudiera estar preocupado por alguna situación a nivel familiar, cosas de niños, cosas que quizás no sean tan grandes, pero son cosas que a ellos como niños le pudieran afectar, que el amiguito no le habla, que sí le habla, que se relaciona, que no se relaciona, ¿verdad? Son muchos factores, muchos. Por eso es que hay que observar, que podemos hacer nosotros en la institución educativa, observar, conocer, entrar en un proceso de empatía, ¿verdad? Empatizar con este chico, chica, saber que en esa persona que se va a encargar de él, ya sea el maestro, el director, tiene un lugar seguro. Exactamente. Que está seguro, que está bien, que no le va a pasar nada, que esa persona puede llamar a su mamá, a su papá en cualquier momento, si pasa alguna emergencia, si él se siente mal. Eso es bien importante, también anticiparle lo que va a suceder durante el día, le baja esos estresores. Sí, le da sensación de seguridad, claro. Sabe lo que va a pasar, la hora que va a salir, ¿verdad? Usualmente a qué hora sale, qué clase viene luego, es básicamente lo que trabajamos. Es bien importante también un poco diferenciarlo del ADHD, porque como estos niños tienen problemas para concentrarse y se muestran irritables y a veces no prestan atención, puede ser que el padre sospeche que hay un ADHD ahí, pero aquí, ¿verdad? Lo más importante es observar cuáles son las características específicas de un ADHD, cuáles son las características específicas de una ansiedad generalizada, y por eso es que esa parte que dices que es un profesional de salud mental quien debe de hacer el diagnóstico es bien importante. Pues no necesariamente es ADHD. Exactamente. Obviamente, si yo estoy muy preocupado pensando en algo, va a haber falta de concentración, va a haber falta de atención, muy probablemente va a haber problemas de sueño y por ahí van a seguir surgiendo otros síntomas muy parecidos a ADHD, pero que no necesariamente están relacionados. Claro, y en terapia, pues los profesionales de la salud mental, como lo eres tú, trabajan lo que es la terapia cognitivo-conductual, terapias de exposición, técnicas de relajación. Nosotros en el salón de clases no tenemos que esperar que nos dé la recomendación. Siempre, como yo digo, invito al maestro, al educador, que tenga un área de relajación, que tenga un área o que comience la clase con unos ejercicios de mindfulness, atención eso plena. Sería excelente. Que tengan su esquinita de relajarse, porque ya también de inicio ese chico empieza en un proceso de tranquilidad, de paz, de relajación, y eso le ayuda a desarrollar estas estrategias para manejar y reducir los síntomas. Entonces entiende que tiene, por ejemplo, si determinan que hay una área, un tipi, ¿verdad? Yo siempre les recomiendo pongan un tipi en una esquinita, que son las casetitas estas triangulares con 2 o 3 cojines, y ese es el espacio para relajarse en el caso de que el niño necesite autorregularse o necesite algún lugar en donde realmente se sienta seguro. El niño saber que hay ese espacio para eso y que tiene el permiso para utilizarlo cuando lo necesite, ya eso automáticamente va a comenzar a trabajar, ¿verdad? Para bajar esos síntomas de ansiedad. Aquí, como siempre les digo, lo que puede afectar y lo que puede empeorar es el no validar lo que está sucediendo. Correcto. El comenzar a decirle a ese niño, no es para tanto, tú no tienes que ponerte así, no sé por qué tú estás tan nervioso. Explora ¿cuál es tu show? ¿Cuál es tu show, verdad? Es la palabra común. Exactamente. Es la palabra común. Exactamente. Entonces, yo les diría lo contrario. ¿Qué es lo que estás experimentando? Claro. ¿Qué es lo que hay en tu mente? Casi siempre es una pregunta que yo le hago, ¿verdad? ¿Qué tú piensas cuando llegas a la escuela, mientras vas de camino? Estos niños con ansiedad generalizada, la ansiedad empieza desde que se levantan. Desde que se levantan. Y tú los ves con dificultad para vestirse, claro, dificultad para hacer todo lo que le piden porque es que el niño no quiere llegar. Entonces, a veces van con náuseas de camino, no quieren desayunar, le duele la panza y los papás todos los días vienen con lo mismo. Correcto. He conocido niños que tristemente, ¿verdad? Devuelven en el carro, tienen accidentes, ¿verdad? En ocasiones, pues se orinan y los padres a veces no entienden, se molestan con este tipo de conducta. Ojo con eso, siempre les voy a decir lo mismo, ninguna conducta se da en el vacío. Algo está pasando ahí, claro, que está haciendo que este niño reaccione de esta forma a un proceso que debe ser natural y normal, como ir a la escuela, que todos los años ese niño va a ir a la escuela, ¿verdad? Por 12 años, claro, muy probablemente, claro. Porque es que esto no se ha podido lograr, porque el niño no se ha podido adaptar a esa rutina. Eso es una pregunta que los padres se deberían de hacer antes de llegar, ¿verdad? A cualquier definitivamente, conclusión. Y también tienen que buscarle el lugar adecuado, donde se sienta cómodo, una atmósfera de estudio cómoda. No podemos añadirle más estresores a los que ya tiene. Que eso es muy importante también. Igualmente no le estamos pidiendo
a los maestros que sean todos especialistas. No le estamos pidiendo eso. Simplemente las instituciones, esto es un llamado a esa educación continua que la institución debe ofrecerle a los maestros, porque la responsabilidad completa no recae. El maestro es la herramienta, ¿verdad? Es el facilitador, pero ese conocimiento lo tiene que otorgar la institución, esos talleres de educación continua. Por eso es sumamente importante, ¿verdad? Y yo siempre invito a las instituciones que lo hagan. Lo que estamos viendo es que la escuela tradicional, ¿verdad? Tristemente, no se está adaptando a la realidad de lo que nuestros niños están necesitando. Yo creo que por eso hemos visto tantos cierres de tantas escuelas en formato tradicional. Correcto. La invitación es, esto no es nada, yo creo que difícil, ni es nada, ¿verdad? Que no se pueda lograr con organización, ¿verdad? Con consistencia, con simplemente orientarnos un poco sobre el tema. Cuando tú me hablas a mí de mindfulness, pues no estamos hablando de nada más allá que hacer un círculo, cerrar los ojos, concentrarnos en la respiración, utilizar una técnica de grounding tan básica como nuestros 5 sentidos, que están escuchando, que están viendo, que están sintiendo, que están oliendo, que pueden probar. Y eso son técnicas, ¿verdad? Que sabemos con evidencia científica que funcionan para este tipo de diagnósticos y para otros, TDAH, autismo, hasta para los mismos chicos, ¿verdad? Que padecen de oposicional desafiante. Nosotros lo que queremos es regular ese sistema nervioso y la realidad es que las técnicas son relativamente sencilla. Claro. No es algo que es imposible. No cuesta Entonces, nada. como tú dices, la invitación es a que un poco abramos, ¿verdad? Nuestra percepción de lo que está sucediendo en nuestra realidad actual de esta generación, de los niños de ahora, que quizás la tradicional funcionaba para un tiempo, pero para ahora no. Estamos viendo que no. Entonces, igualmente los padres, ¿verdad? Buscar esos lugares que sean adecuados para el niño. Exactamente. Si estamos viendo un chico con trastornos, si estamos viendo un chico con ansiedad, si estamos viendo un chico con problemas del aprendizaje, debemos de reconocer que muy probablemente este chico en una corriente regular de 30 niños en un salón de clase. Y lamentablemente muchos papás se ofuscan en un colegio. Yo quiero este colegio para mi hijo. Y es el papá el que lo quiere, pero realmente tu niño corre ahí. Ese es el lugar efectivo, ese es el lugar adecuado para cubrir las necesidades de tu chico o chica. Todo eso también nosotros como padres, ¿verdad? Lo tenemos que analizar. Claro, esto no se trata de lo que yo quisiera para mi hijo, sino lo que mi hijo necesita para poder lograr desarrollarse académicamente. Pero el propósito es que el chico adquiera conocimiento. Claro. Yo digo, no importa la forma, pero que adquiera el conocimiento que necesita para poder pasar de grado y seguir creciendo, ¿verdad? A nivel educativo y a nivel académico. Y esto se trata de que no sea simplemente dirigido a la comunidad de educación especial. Esto se trata de que todos los niños aprenden diferente, de que tengan un acceso equitativo, ¿verdad? A la educación y alcancen su máximo potencial. Eso es lo que estamos buscando. No importa si tiene diagnóstico o no, me encanta que hayas traído eso, pues porque la realidad es que el que el niño pueda aprender a regularse, a identificar sus emociones, el que pueda aprender técnicas para relajarse, eso debería estar en el currículo de cualquier escuela. Es correcto. Es correcto. Esto no debería de, quizás, ¿verdad?, enfocarnos en chicos de educación especial. Todos los niños deberían de tener la oportunidad y el acceso a este conocimiento. Claro que sí. Bueno, lo dejamos aquí. Claro. Sí. Quizás entonces en otra sesión trabajamos las adaptaciones curriculares, que tiende a ser un tema también bastante común, tanto para chicos con diagnóstico o que a lo mejor no tienen un diagnóstico, pero que necesitan algún tipo de acomodo. Así que nos estaremos viendo nuevamente. Gracias. ¿Cómo podemos contactarte, Melissa? ¿Dónde podemos ir a llevarte nuestros chicos? En Rise and Shine Learning Zone en Dorado tenemos 2 localidades, una calle Extensión Sur y la otra en el Centro Comercial de Dorado del Mar. ¿Desde qué grados tú estás recogiendo pues chicos? Pues tenemos chicos este año desde 3º hasta 4º año. Excelente. ¿Y entonces redes sociales tienes? Sí, info@ riseandshinelearningszone.com. Perfecto. Bueno, yo por mi parte, como en todas las sesiones, les quiero recomendar, ¿verdad? Y les recuerdo que no están solos en este proceso, padres, ¿verdad?, que necesitan apoyo ahora que vamos a iniciar las clases nuevamente. Recuerden que ustedes no están solos en este proceso. Hay profesionales como yo y como Melissa que estamos comprometidos con esta población y con todas las poblaciones, que queremos ayudarlos, que queremos acompañarlos en este proceso que puede ser un proceso bien arduo. Así que no esperen más, busquen esa ayuda que necesitan. Recuerden que tanto ustedes como sus niños deben de poner siempre su salud mental, física y emocional como prioridad. Recuerden, como siempre les digo, tú vales, tu vida vale, tus sueños valen. No se abandonen, no se quiten. Soy la doctora Pamela Zambrana. Mis oficinas, si me quieren visitar, están ubicadas en la Ponce de León
161, la suite es la 204 en San Juan y también me pueden contactar al 787-243-7814. Les envío un fuerte abrazo, mucho éxito en este semestre escolar, que estén bien.